Proseguimos, amados hermanos, continuamos nuestra serie, nuestro estudio que estamos haciendo sobre edificando la iglesia, edificando una iglesia sana. Y si usted se recordará, la semana pasada nuestro pastor nos exponía lo que era y el rol de los ancianos en la iglesia. Ancianos que nosotros pues entendemos como por pastores. En esta noche proseguiremos porque pues después de haber visto lo que la iglesia es, por quién la iglesia es compuesta, el deber de la iglesia, la siguiente pregunta más lógica sería entonces preguntar cómo se debe gobernar la iglesia. ¿Debe haber líderes o solamente cada quien hace lo que quiere? ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Y ese es el tema de esta noche, el gobierno de la iglesia, ancianos y diáconos. El tema es el gobierno de la iglesia, ancianos y diáconos. Y le invito que vaya conmigo a Hechos. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 6 los primeros 7 versos. Hechos capítulo 6, versos 1 al 7, y aquí creo que veremos esta perfecta relación que nos muestra la Escritura sobre el liderazgo en la iglesia que es compuesta por ancianos y diáconos, y veremos cómo se relacionan entre sí y el rol que cada quien compone y por qué debemos tener liderazgo en la iglesia. Hechos capítulo 6, versos 1 al 7. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tenga la amabilidad de tomar su asiento, amado hermano, amada hermana. Hemos orado para que sea Dios el cual tenga misericordia de nosotros y nos permita exponer su palabra. Considero que este pasaje es un perfecto pasaje donde podemos comenzar nuestro estudio de esta noche, puesto que en Hechos vemos cómo la iglesia, como nosotros la conocemos, nace. Vemos el nacimiento de la iglesia, vemos la predicación de Pedro y cómo la iglesia pasa de ser de aproximadamente un número de 120 a 3,000 y unas cuantas cientos personas más. Y vemos que los discípulos, los apóstoles siguen predicando, y la predicación fiel del evangelio trae más almas. Dice en el capítulo 2 que Dios añadía cada día aquellos que habían de ser salvos y los agregaba a la iglesia. Si usted ve, nadie era salvo fuera de la iglesia, y Dios no salvaba a nadie sin agregarlo a la iglesia. Así que vemos que la iglesia nace, Dios comienza a obrar y la iglesia comienza a crecer. Y comienza a crecer. Y no por 20 o por 40. Estamos hablando de 100 hasta miles de personas a la vez. Y es que estos hombres, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, los usó grandemente para predicar el evangelio. Y todo está bien hasta el momento. El problema es que usted sabe que entre más personas, más problemas. Entre más personas, más responsabilidad. Y es aquí donde llegamos al capítulo 6 de Hechos, donde la iglesia ha llegado ya a un punto de crecimiento donde es necesario organizar el liderazgo. La iglesia de Cristo, creo que más que una organización, es un organismo vivo.
¿Por qué? Porque no simplemente somos nombres escritos en un papel o personas que nada más cumplimos con un rol aquí y allá. No, somos el cuerpo de Cristo. Somos personas que tienen vida porque estamos conectados a Dios por medio de Jesucristo. Y como ese organismo vivo, como el cuerpo de Cristo, se debe conducir y se debe manejar en orden. Creo que como me dijeron en cierta ocasión, Dios bendice el orden porque Dios es un Dios ordenado. Y la cabeza de este cuerpo es Cristo. Y por ende, si Cristo es ordenado, cuánto más su iglesia, cuánto más su cuerpo también debe reflejar este mismo orden. Y Dios nos manda a ser ordenados tanto en nuestro culto como en nuestro gobierno dentro de la iglesia. Cuando digo la palabra gobierno, hablo acerca del liderazgo, cómo manejamos, cómo ministramos el pueblo de Dios. Debe ser hecho con orden, tanto nuestro culto. Si quiere ver un ejemplo de desorden en el culto, usted puede leer específicamente la primera carta a los Corintios, donde Pablo pone orden en el culto de los Corintios, porque él les dice, cuando ustedes se reúnen, uno viene con salmo, otro viene con lengua, otro viene con revelación, otro viene con profecía, otro viene con salmo, y dice Pablo, pero todo se debe hacer con orden. Porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Así que hágase todo de acuerdo al orden. Pero ese es otro tema. Y lo veremos más adelante, el orden en nuestro culto. Pero en esta noche nos enfocaremos en el orden que debe haber en nuestro liderazgo. El orden que debe haber en nuestro liderazgo. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de este cuerpo. Por ende, no existe una oveja solitaria. No existe una oveja sin pastor. Usted ha conocido a esas personas que dicen, no, es que yo no tengo un pastor terrenal, mi pastor es Cristo. Estamos igual que los corintios. No, mi pastor es Pablo, mi pastor es Apolos, ¿no? Y Pablo les dice, uno sembró, otro regó, pero Dios es el que da crecimiento, por ende sométense a Dios. Y ese también debe ser, amado hermano, nuestro el propósito de nuestra iglesia, someternos a Dios, reconociendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero que Él también ha instituido un liderazgo el cual nosotros debemos procurar por seguir. Obviamente hay personas que desconfían del liderazgo en la iglesia, ya sea por abusos, por maltratos, por traiciones, pero otras personas simplemente no se someten a ningún liderazgo porque quieren hacer lo que quieren hacer. Pero nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, se nos enseña, no se nos da una estructura por decir paso por paso, tienen que tener X cantidad de pastores, X cantidad de diáconos, X cantidad de esto, pero sí nos revela y nos da un formato que podemos nosotros seguir. Y todo fiel creyente en obediencia a Cristo se someterá a la iglesia y el liderazgo que Dios ha establecido. Y Dios ha establecido en cada iglesia local hombres capacitados, hombres llamados para dirigir a su pueblo por medio de ancianos y diáconos. Son los dos componentes del liderazgo cristiano, ancianos y diáconos. Nosotros decimos pastores, podemos decir también pastores y diáconos. Y quiero que como forma de introducción veamos, porque, Joel, entiendo, el liderazgo compuesto por pastor y diácono significa que la membresía queda libre. Significa que yo no tengo que hacer nada, simplemente llegar al día de culto cuando puedo y cantar, echarme ofrenda y bye. Pues no es así. Quiero que veamos la relación sana que debe existir entre el liderazgo y la congregación. Y mi anhelo es que veamos, amado hermano, que en el pueblo de Dios y en el liderazgo de Dios no hay dictadura. No hay un solo hombre puesto por sobre todos, porque ese hombre ya es Cristo. El que está por sobre todo es Cristo. Por ende, debemos entender que debe haber una relación sana y saludable. Y tanto como el liderazgo y tanto como la congregación comparten responsabilidad en manejar los asuntos de la iglesia. Amén. No hay líderes sin congregación. No hay congregación sin líderes.
Pero esto no significa que uno abusará del otro. Si usted se acuerda lo que Pedro le dice allá a los ancianos en el capítulo 5, en los primeros 3 versos. Él le habla a los ancianos, Pedro, incluyéndose como uno de ellos, y le dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cada vez que la Biblia nos relata el liderazgo, los ancianos y los diáconos lo hacen en el contexto de la congregación. Pero quiero que veamos así rápidamente también la responsabilidad que la congregación tiene también en manejar las cosas de la iglesia, en manejar los asuntos de la iglesia. Si usted me quiere acompañar o solamente anotar Mateo capítulo 18 versos 15 al 17, Cristo nos demuestra uno de los roles vitales que los miembros de la iglesia juegan dentro del cuerpo de Cristo. Mateo 18 versos 15 al 17 nos muestra a Cristo que la iglesia en sí, todo el cuerpo en sí, no solamente los líderes, es encargado, es su deber y es su responsabilidad solucionar pleitos, ofensas y desacuerdos que pueden suceder entre los hermanos. Mateo 18:15, Cristo comienza diciendo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú a él solos. Si te oyeres, ganado tu hermano. Mas si no te oyera, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo ¿a quién? ¿Al pastor? ¿Al obispo? ¿Al presbítero? No. Dilo a la iglesia, o sea, todo el cuerpo, toda la membresía. Y si no oyere a la iglesia, tened por gentil y publicano. Luego prosigue Cristo a decir: todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Y muchos agarran eso para andar atando demonios, atando el diablo. Un día lo atan, después anda suelto otra vez. Un total desorden. No es lo que Cristo quiso decir. Lo que Cristo dice es que si la iglesia gobierna la disciplina conforme a los principios de Dios, entonces seremos bendecidos. Y si usted se fija, la última parte: preséntenlo ¿a quién? El caso ¿a quién? A la iglesia. Porque la iglesia también lleva responsabilidad en solucionar los desacuerdos, las ofensas y los pleitos entre hermanos, sin necesidad quizás de que se vaya a meter el liderazgo de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo debe ser competente para solucionar esas cosas en sí misma. Vemos esto también en la carta de Pablo. En las cartas de Pablo vemos que la iglesia también es responsable por administrar disciplina y cuidar de la doctrina también. No solamente es responsabilidad del liderazgo. Obviamente el liderazgo son responsables, pero también en la congregación juega un papel. Si usted se acuerda, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo nos demuestra que también la congregación es responsable por disciplinar a un hermano que anda desordenadamente. Pablo le dice a los corintios, ahí en la primera carta del capítulo 5, que cómo es posible que anda uno, que anda con la mujer de su papá y ande libre entre ustedes. Verso 2 del capítulo 5: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien habernos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea integrado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo exhorta a toda la iglesia. Si ve, él no le dice pastores porque han dejado ese hombre allí. Él exhorta a toda la iglesia y le dice: ¿cómo es que han permitido que este hombre que anda en fornicación y adulterio lo tengan ahí tranquilo? En el capítulo 6 de 1 Corintios, él les dice: ¿cómo es posible que entre ustedes se estén peleando y enfrente de los incrédulos no habrá un sabio entre ustedes? Y le está hablando a toda la congregación. ¿Sí? También en 2 de Corintios, se creen muchos comentaristas tratando del mismo caso que trató en la primera carta, capítulo 2, verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y en el griego esa palabra hecha por muchos habla de la mayoría. Se entiende que la iglesia de Corintio escuchó las palabras de Pablo y se puso de acuerdo entonces a aplicar tal consejo. Y disciplinaron a su hermano. Y incluso Pablo ya le dice: bueno, ya es tiempo que le perdonen, porque no vaya a ser que se sienta mal, ¿no? En el verso 7. Pero si usted ve, entonces la iglesia es responsable
por solucionar desacuerdos, por amonestar y exhortar a sus hermanos, pero también de cuidar la doctrina. Pablo creía que la iglesia local era suficientemente competente para amonestarse entre ellos mismos y también eran responsables por lo que ellos escuchaban y permitían que se predicara en sus iglesias. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, usted se recordará. Estoy maravillado de que tan pronto han dejado el evangelio por otro evangelio. No es que haya otro, sino que es un falso evangelio. Como antes hemos dicho en el verso 9, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que había recibido, sea anatema. Esta carta Pablo la escribe a la iglesia entera, a la iglesia completa. No solamente es los pastores y los diáconos y los líderes, sino toda la iglesia es responsable por lo que se permita que se hable en este lugar. Nosotros los hemos aconsejado que el día de mañana, si nuestro hermano aparece con un sueño o yo le aparezco hablando de que Dios en revelación me dijo a mí que soy apóstol, su deber es levantarse y irse por esa puerta. Y no volver hasta que o me quiten o haya alguien aquí predicando la verdadera palabra del Señor. Tanto desenfreno y tanto desorden es por lo mismo que la iglesia permite, amados hermanos. Es responsabilidad de todo creyente que forma parte de la iglesia, porque ellos conocen a Dios, entienden lo que es la iglesia, entienden que es el cuerpo de Cristo, y por eso es importante lo que veremos después de esta enseñanza, que cada miembro de la iglesia sea un creyente nacido de nuevo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quién más va a discernir o quién más va a manejar los asuntos de la iglesia sino la iglesia? No vamos a ir a buscar una cooperación de líderes o a hacer una junta de CEOs que vengan a administrar lo que sucede aquí. No, le toca a la iglesia, porque las cosas espirituales se disciernen y se manejan guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quiénes tienen el Espíritu Santo de Dios? La iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios. Así que guardar la armonía, amonestarse y exhortarse y cuidar la doctrina es responsabilidad de toda la iglesia. Y haciendo estas cosas nosotros hacemos lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, guarden la unidad en el Espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo, y usted conoce el resto, un cuerpo, un espíritu. Así que sí, usted es importante. Si usted es miembro de la iglesia, usted es importante. Los líderes no son los únicos importantes. Ni solamente los pastores o los diáconos o alguien vale más que... No. Toda la iglesia conlleva responsabilidad en guardar el orden en la casa del Señor. Así que sí, amado hermano, su deber va más allá que simplemente venir, cantar, ofrendar y irse. Su deber es orar por el liderazgo, orar por los hermanos, aconsejar a sus hermanos, amonestar a sus hermanos. Por eso es que somos la familia, un cuerpo en Cristo. Usted conoce a su hermano y lo va conociendo, y si ve algo en él, usted, su deber, si lo ama, es aconsejarlo, exhortarlo. ¿Se acuerdan las cartas de Juan, en segunda de Juan, tercera de Juan? El deber de exhortar y de cuidar la doctrina de la iglesia no solamente caía sobre Gallo o sobre los líderes, era sobre toda la congregación. ¿Sí? Así que tanto el liderazgo, tanto la congregación trabajan juntos para hacer lo que más edifica a la iglesia y lo que más glorifica a Dios. No puede haber solamente uno. No es que la congregación quiere glorificar a Dios y el liderazgo quiere hacer lo que quiera. No es que el liderazgo va a hacer lo que quiera y la congregación quiere... No, nos ponemos de acuerdo, trabajamos como un cuerpo para hacer lo que es mejor para la iglesia, lo que edifica a la iglesia y lo que glorifica a Dios. Esto no significa que nuestros líderes son exentos de cometer errores. Si no comete errores, preocúpese, porque entonces no es humano. La iglesia es compuesta por humanos y el liderazgo también es compuesto por humanos. Cometerá errores. Esto no significa que usted va a agarrar los lynchum, no va a agarrar el machete y lo va a seguir. No. Pablo incluso exhorta a Timoteo y le dice, cuando vayas a reprender a un anciano, lleva 2 o 3 testigos contigo. Y si él persiste en pecar, entonces anúncialo a la iglesia. ¿Sí ve? Si un pastor o un líder está cometiendo un error, el deber de la iglesia no es agarrar el púlpito y comenzar a decir, es que este pastor... No. Es ir con él, 2, 3 testigos, guardando el orden bíblico, si es que queremos ser bíblicos,
guardar el orden bíblico, y si no escucha, entonces anúncialo a la iglesia para que todos sepan y todos teman. ¿Sí? Pero si tenemos buenos pastores y si tenemos buenos líderes, debemos cumplir con lo que el escritor de los Hebreos dice en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sí, trabajamos juntos. ¿Sí? Tanto como el pastor vela por las ovejas también velan por su liderazgo. ¿Sí? Entonces vemos el cuerpo de Cristo, vemos la iglesia, pero este grupo de personas necesita ser guiada, necesita ser instruida. Ya hemos dicho que la cabeza universal y la cabeza local, o sea, la cabeza de todas las iglesias cristianas es Cristo. Y la cabeza de cada iglesia local es Cristo. Pero también Dios ha puesto pastores y diáconos para que dirijan cada iglesia local. No hay un papa, no hay un pastor de pastores de todas las iglesias del mundo. No. El pastor de los pastores es Cristo. Y cada pastor en la iglesia gobierna bajo la dirección de Cristo, o sea, guiado por su palabra. No es que un concilio, este es mejor o el concilio no. Incluso usted va a ver que no hay concilios en la Biblia. Porque cada iglesia local es independiente. Y el unirse a otras iglesias es totalmente voluntario. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y la autoridad local, siempre guiada por Cristo, es el pastor y los diáconos. No hay apóstoles, no hay profetas, sino que somos edificados sobre su fundamento. Y ahora Cristo usa a los pastores y a los maestros para edificar a su iglesia. Y el liderazgo que Dios establece en su iglesia es simple: pastores y diáconos. El liderazgo que Dios establece en la iglesia es simple: pastores y diáconos. That's it. Usted ve hoy en las ligas, en las iglesias hay senior pastor, o sea, el pastor. Después está el pastor asociado, el pastor de la música, el pastor de los protemplos, el pastor de los ujieres, el pastor de aquí, el pastor de los desempleados, el pastor de los que no hacen nada, el pastor del parqueo, el pastor. Hay cuánto, y la Biblia nos demuestra pastores y diáconos. El peligro, amado hermano, y esto lo veremos más adelante, el peligro de dividir la iglesia en tantas secciones es que no hay esa visión de que somos un solo cuerpo, ¿no? Entonces, las maestras vean qué hacen con los niños. Yo soy diácono, yo no me voy a bajar a cuidar niños. No, amado hermano, debemos estar dispuestos a servir en la obra del Señor donde se nos necesite, aunque no sea nuestro lado fuerte. Aunque no sea mi don o mi llamado, ¿verdad? Si necesitan ayuda con los niños, vamos a bajar a ayudar con los niños. Si necesitan ayuda por templos, o necesitan ayuda en organizando limpieza, lo vamos a hacer, porque la iglesia es nuestra iglesia. Yo soy parte de la iglesia. No es que eso le pertenece a ellos, esta administración le pertenece a aquellos, por ende le toca a ellos, a mí no me toca, a mí me toca. No, nos toca a todos. O todos trabajamos o esto no funciona. Amén. Debe haber ese balance, amados hermanos. Entonces, el liderazgo de la iglesia es simple: pastores y diáconos, hombres que Dios ha capacitado, hombres que Dios ha llamado y les ha dado estos dones específicos para liderar en su iglesia. Pastores y diáconos, hombres capacitados y llamados para liderar en su pueblo. Entonces, el pueblo de Dios debe aprender a confiar en estos líderes y dar gracias a Dios por estos líderes. Es muy deficiente espiritualmente hablando de que haya líderes irresponsables en la iglesia. Y también es muy deficiente de que la iglesia no sepa confiar en sus líderes y en sus pastores. Debe haber un balance saludable. Así que debemos dar gracias a Dios porque Él nos ha dado líderes. Y debemos pedirle a Dios que Él siga capacitando a hombres para que cuando los líderes que ya no están, que los líderes que están ya no estén, pues Dios levante más líderes capacitados dentro de la congregación para que la iglesia siga caminando. Así que en este liderazgo, el deber, como vimos la semana pasada, el deber de liderazgo es guiar espiritualmente y cuidar a la iglesia. El deber de liderazgo es guiar espiritualmente y cuidar a la iglesia. Y estos hombres son llamados
y calificados por Dios. Deben ser calificados, responsables y por sobre todo deben edificar la iglesia, y esto lo veremos quizás mañana. El formato en el cual se debe regir o se debe desarrollar están los pastores y los diáconos. No es pastores y diáconos y miembros, pastores y diáconos. No es nivel de estatus en la iglesia, ¿no? ¿Tú eres diácono? Pero es que no eres pastor. ¿Eres pastor? Eres más que diácono. No, pastores y diáconos. No hay estatus sociales o de reputación en la iglesia. Respetamos a todos los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Así que, como ya vimos los ancianos la semana pasada, y si usted se fija, es ancianos con S, porque el modelo bíblico no es que un solo hombre esté gobernando la iglesia en solitario, sino que haya pluralidad, la dije bien la primera vez, pluralidad de ancianos, o sea, de pastores. Obviamente esto se va rigiendo también conforme al crecimiento de la iglesia. Ahorita estábamos alegres y creo que nos basta con un pastor, pero en el futuro, cuando crezcamos, será necesario que nuestro pastor sea rodeado por más pastores, ¿no? Pero eso ya lo aclaró nuestro pastor. Hoy vamos a hablar de los diáconos. Así que esta palabra diáconos, en el griego diáconos, casi igual, significa siervo. En la forma del verbo se encuentra 37 veces en el Nuevo Testamento. Diaconeo significa servir, servicio o sirviendo. Y la palabra diácono aparece un total de 29 veces en el Nuevo Testamento. Y simplemente significa servir, servicio, servir. Algunos ejemplos de donde la palabra es usada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo capítulo 23, verso 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, sea vuestro diácono, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor, el diácono de todos. Juan verso 12, verso 26. Si alguno me diaconea, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Para que veamos el contexto de lo que la palabra significa, que da a entender servir, servicio. Marcos 10:45, el mayor ejemplo de servicio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. El ejemplo más grande de lo que debe ser un diácono, servir. Y uso estos ejemplos en contexto general para que veamos y entendamos, siguiendo la línea de que la iglesia y el liderazgo responsable es porque todos somos llamados a servir. El diácono es quien sirve, significa servir, pero no significa que solamente los diáconos harán todo en la iglesia. Todos somos llamados a servir en la casa del Señor. Pero de aquí en adelante vamos a usar esta palabra en su significado más específico, refiriéndose al ministerio de liderazgo que Dios ha establecido en la iglesia. El servir en la iglesia, este oficio de estos hombres es tan crucial que Dios dejó revelado en su palabra que son cruciales para la iglesia. ¿Por qué son necesarios los diáconos? Ya decimos que los diáconos son quienes sirven y veremos qué conlleva eso entre hoy y mañana. Pero ¿por qué son necesarios los diáconos? Imaginemos en su mente, pongamos a nuestro pastor, por ejemplo. Imagínese el pastor. Tiene que predicar el domingo, ¿no? Él tiene que predicar el domingo y tiene que entonces dedicar tiempo a la lectura durante esta semana. Pero miremos el sketch del pastor. El lunes, la ven necesita ir al taller porque se dañó y ahí va el pastor viendo cuál mecánico le hace el trabajo, quién lo hace más barato, quién sí lo puede hacer, quién no lo puede hacer. Y cuando recuerda el día, se le fue el pastor para arriba y para abajo con la ven y por último le tocó limpiarla porque estaba sucia también. Y se le fue el día, el pastor no pudo dedicar su tiempo a estudiar. El martes apareció una necesidad, así que después del trabajo le tocó ir al tesorero a pedirle dinero, ir a suplir la necesidad y regresar a casa cansado y también ya emocionalmente desgastado. No le quedó tiempo para estudiar. Solo repasó el pasaje. El miércoles hay estudio bíblico, así que el pastor ahí va para el estudio bíblico. El jueves
Los músicos estaban pidiendo bocinas y que no sé qué, y el pastor tuvo que reunirse con los líderes y después ir a la tienda a cotizar precios y ver qué vamos a hacer con estos músicos rebeldes que están pidiendo esto y lo otro. El viernes tuvo que aconsejar a unos hermanos porque se estaban agarrando y estaban peleando, y ya muchos hermanos le han dicho al pastor, estos hermanos están peleados, y el pastor tuvo que ir y eso se alargó y tuvo que aclarar la situación. Llega el sábado y el pastor, después de dedicar un poco de tiempo con su familia, finalmente se sienta, abre la Biblia y comienza a estudiar su verso, y el domingo ya toca el culto. No sé si captaron el problema. El rol de los ancianos, ¿cuál es? Lo vimos la semana pasada, guiar espiritualmente al pueblo de Dios. Lo vimos en Hechos capítulo 6, vamos a llegar a Hechos capítulo 6. Pero lo vimos, los apóstoles, ¿cuál era su trabajo? ¿O a qué ellos eran llamados primordialmente, los ancianos de la iglesia? A la palabra y a la oración. Al ministerio de la palabra. Nuestro pastor, nuestros líderes, nuestros ancianos en la iglesia nos son de mayor beneficio cuando dedican su tiempo a su llamado, que es a estudiar la palabra de Dios para poder alimentar correctamente la congregación el día domingo o el día que le toca predicar. Nosotros vivimos en un contexto diferente donde hay culto cada otro día, pero imagínese aún cuánto más se exige al anciano, a los ancianos. Y ahora usted verá que todas estas cargas, todas estas cosas que son importantes arreglar y estas cosas que son importantes solucionar en la iglesia, si le tocan a un solo hombre y se le tocan solamente al pastor, el pastor no va a rendir mucho, ¿no? Y eso se reflejará luego en su ministerio. Y la posibilidad es que pueda ser que hayan diáconos en la iglesia, pero que ellos no entienden su rol y no lo están cumpliendo. Y por eso es que traemos este estudio, esta enseñanza, porque queremos que en este lugar se nombren diáconos, pero que entiendan su rol y cómo su rol es crucial en el liderazgo de la iglesia. Y vemos que los diáconos sirven a la iglesia supliendo necesidades prácticas, tangibles, y así ayudando a los ancianos para que ellos se puedan dedicar al estudio de la palabra. Los diáconos, cuando se entiende bien su ministerio y son puestos correctamente y usados correctamente, son una bendición en la iglesia. Pero cuando no hay diáconos bíblicos que cumplen su rol bíblico, la deficiencia en la iglesia se ve, ¿no? Y nuestro anhelo es que seamos de los primeros y no los segundos. ¿Cómo sirven entonces los diáconos? Asistiendo a los pastores, a los ancianos, cuidando el ministerio de la palabra, organizando el servicio de la iglesia, cuidando a los necesitados y preservando la unidad en la iglesia. ¿Cómo sirven los diáconos? Asistiendo a los pastores y a los ancianos en el ministerio de la palabra, organizando los servicios de la iglesia. Cuando hablamos de los servicios se habla de las diferentes maneras que la iglesia ayuda, cuidando de los necesitados dentro de la iglesia y preservando la unidad dentro de la iglesia también. Y esto lo desarrollaremos en el transcurso del sermón. Quiero que primero veamos el diaconado en la historia. Un breve repaso por la historia y cómo el oficio de diácono ha ido durante el transcurso de la historia. Usted me dirá, Joel, la historia aburrido. La historia de la iglesia es su historia y es importante que usted la conozca. Hechos 6, vemos donde nosotros hemos leído, donde vamos a regresar. Aquí oficialmente no son puestos los diáconos, pero vemos que es el formato, es el principio donde son llamados estos hombres para servir como diáconos, aunque no son nombrados por los apóstoles como diáconos, pero sí son nombrados para servir y ayudar a los apóstoles. La iglesia primitiva tomará este ejemplo y lo va a formalizar ya para que el tiempo donde Pablo escribe 1 Timoteo, ya las iglesias tienen diáconos formados. Según varios historiadores, en la iglesia primitiva, los diáconos apoyaban a los ancianos ocupándose de las necesidades externas y físicas de la iglesia, tanto como las ayudas humanitarias, llevar alimento y ofrenda a los necesitados, visitar a los enfermos, a los presos y por sobre todo cuidar a las viudas y los huérfanos de la iglesia. Esa era su rol en la iglesia primitiva.
La historia cuenta en Alejandría, en el año 2059, después de 259, perdón, 259 después de Cristo, hubo una plaga en Alejandría y hubieron testigos que describían a los diáconos diciendo que los diáconos eran quienes visitaban a los enfermos sin miedo y se morían con ellos con todo gozo. Porque estos hombres aún en la enfermedad cumplían con su llamado de servir y representar la iglesia a aquellos necesitados. Según la historia, en Holanda, en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió a Holanda, el ejército alemán fue sorprendido por cómo los diáconos de la iglesia holandesa reformada, creo que se llama, aún en medio de la guerra, en medio de la invasión, ellos proveían para los necesitados, proveían refugio para los que no tenían, tanto que el ejército alemán dijeron, hay que eliminar a los diáconos. Y la iglesia respondió y dijo, quien quiera que toque el diaconado interfiere con lo que Cristo ha ordenado como tarea de la iglesia. Quien quiera que ponga las manos sobre la diaconía, pone las manos sobre la adoración a Dios. Y el ejército alemán se retractó. Quiero que veamos el impacto que estos hombres que han servido como diáconos han dejado en la historia de la iglesia. En el Imperio Romano, en el 250 después de Cristo, según la historia, el emperador Decio, si no me equivoco, él busca exterminar a todos los creyentes. Y muchos creyentes mueren. Su sucesor viene 8 años después y él dice, vamos a ejecutar a todos los obispos, pastores y diáconos. Y había un diácono en la iglesia ahí en Roma y se llamaba Lorenzo. Y agarran a Lorenzo y lo traen ante las autoridades. Y él era diácono, él ayudaba y él llevaba provisión a los necesitados. Lo agarraron a él y le dijeron, danos el tesoro de la iglesia a cambio de tu vida. Y el diácono Lorenzo pide 3 días y él dice, denme 3 días, yo les traigo el tesoro de la iglesia. Y ese hombre salió, fue a dejar el dinero de la iglesia con alguien confiable y se fue por toda la ciudad recogiendo a los ancianos, a los enfermos, a las viudas y a los huérfanos. Y se hizo un gran revolú mientras este hombre venía con todas estas personas ante la ley y les dijo, aquí les traigo lo que ustedes me pidieron, el tesoro de la iglesia. Y lo condenaron a muerte, quemado vivo. Pero la historia cuenta que este hombre, mientras está siendo quemado vivo, le dijo a los hombres, ya me pueden dar vuelta que este lado terminó. Glorioso, ¿no? Hombres que se han dispuesto a servir a Dios y su iglesia. Y eso es lo que es un diácono, sirve a Dios y su iglesia. Con el paso del tiempo, después de los primeros años de la iglesia fue creciendo, fue abarcando más territorio, entonces apareció el oficio de obispo, ¿no? Un pastor encargado sobre varios pastores, un territorio. Y la historia cuenta que entonces el diaconado fue reducido a un asistente del obispo. Entonces el diácono ya no era tanto encargado de servir y ayudar a los necesitados, sino que simplemente fue un ayudante del obispo. En la Edad Media, el diaconado fue reducido aún más, mientras la iglesia se apartaba más de las escrituras. También el oficio de liderazgo en la iglesia también se fueron alejando de las escrituras. Y en este tiempo el diaconado simplemente fue visto como un escalón para llegar a ser sacerdote. Hasta que llega la Reforma Protestante. Y los reformadores, especialmente Juan Calvino, volvieron una vez más a implementar el liderazgo bíblico como Dios le demanda en la Escritura. Y vemos que en el 1541 Calvino él escribe y él dice, los oficiales de la iglesia son en quienes se confían el cuidado de los pobres. Un diácono tiene que conocer la fe cristiana porque tendrá que consolar y aconsejar bíblicamente. Un diácono puede ser llamado a ser pastor, pero no necesariamente. No se debe ver este ministerio como un escalón para el pastorado. Ahora en la era moderna, las iglesias presbiterianas reformadas mantienen este rol para los diáconos. Son vistos como servidores, de la iglesia,
ayudando a las necesidades humanitarias de la iglesia. En la iglesia anglicana y en la iglesia católica romana se mantiene que el diácono simplemente es un viajecito para luego llegar a ser sacerdote. Y en muchas otras iglesias, creo que especialmente en nuestras iglesias de cultura latinoamericana, se mantuvo que los diáconos eran servidores, pero ya al principio del siglo XX, las iglesias tomaron un formato ya no de pastores, sino de un solo pastor. Entonces están los pastores y los diáconos, ¿no? Entonces si no está el pastor, están los diáconos, ¿verdad? Entonces ya no son servidores, sino que más bien sirven como ancianos, pero no son llamados ancianos, sino que son diáconos. Entonces siempre hay ese alejamiento de la estructura bíblica que Dios ha dejado en la Escritura. Y aquí es donde nace este comité de diáconos que tienen preso al pastor. Sí, ha escuchado usted de iglesia que el pastor no puede hacer nada porque los diáconos no se lo aprueban, ¿no? Y es que si los diáconos, yo he visto a diáconos que se oponen a cualquier cosa que el pastor quiera hacer. Y si se les dice ayudemos al pastor, ellos dicen no. ¿Por qué? Porque ellos son como la comité de chequeo y balance sobre el pastor, lo cual es antibíblico, no es correcto. Así que el punto número 2, ya después de haber hecho un viaje en la historia del diaconado, ¿cuál es el modelo bíblico del diaconado? Bueno, los pasajes que describen a los diáconos son pocos, pero son suficientes. Y por eso es importante ponerles atención. Hoy vemos Hechos 6, mañana veremos 1 Timoteo capítulo 3. Pero estos nos demuestra, primero veamos lo que los diáconos no son. Los diáconos no son pastor en training. No son pastores en training. ¿Verdad? Porque hoy, eres diácono, Mano Armando, ¿usted es diácono? A ver cuándo lo nombran a pastor, ¿verdad? Eso es lo que muchos tienen, es como visualizan el diaconado, pero no es así. Las cualidades exigidas para diáconos y ancianos, como veremos mañana, son similares, pero no son iguales. Obviamente, un hombre que sirve en el diaconado puede ser llamado al pastorado, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque habrá un hombre, por ejemplo, que no puede predicar, no puede enseñar, pero puede ejercer como diácono fielmente en la iglesia del Señor. ¿Sí ven? Pero no es exigido, exigido de que pues, el diácono tiene que llegar a ser pastor. No es necesario, porque él es servidor en la iglesia del Señor. El diaconado no es para aquel que lo sabe arreglar todo. No, lo arregla todo. Pongamos a Mano Mario de diácono, porque él le hace la mecánica, le hace el heat, le hace el aire, le hace todo. Pongámoslo. Bueno, los diáconos son servidores, pero no solamente se basan en sus talentos externos. No se le va a confiar la ayuda a los necesitados a aquel que, él trabaja en finanzas, pongámoslo a él. No, es que él se lleva bien con la mayoría. Sí es verdad, pero estas cosas son externas y para nombrar a un diácono no es de ver sus talentos, sino su carácter y su madurez espiritual. Tampoco es el diaconado para aquel que es más serio y enojado. Sí, ese varón es serio y él administraría bien las cosas de Dios. Puede ser serio, pero puede ser que sea inmaduro espiritualmente. Y sobre todo, los diáconos no son supervisores del pastor. No es bíblico como decíamos, de este comité de diaconado que están los líderes, pero aquí están los diáconos para guardar el orden por si los líderes se salen de control. No han sobrepasado los límites que la Biblia expone para este oficio. Y yo sé que no es la intención de muchas iglesias hacer eso, pero es el resultado cuando no se estudia bien el oficio del liderazgo de la iglesia. Así que los diáconos no son estas cosas, pero sí son un equipo de siervos que sirven a la iglesia en muchas áreas que no se ven y muchas veces no se agradecen ni tampoco se aplaudan, pero ellos ayudan el ministerio de los ancianos llevando adelante la obra del Señor y ayudando en las necesidades prácticas y externas. Y lo que califica a un diácono no son sus talentos, sus dones, sino su actitud, su carácter, su vida. ¿Es humilde? Un diácono debe ser humilde, porque si no, alguien que sea orgulloso va a decir, yo quiero ser diácono, yo quiero servir, pero para que me aplaudan. No. Sirve a Dios y a la iglesia.
Debemos ver su carácter. Debe ser un hombre maduro espiritualmente, porque tendrá que manejar muchas cosas de la iglesia y tendrá que entonces hacerlo con una madurez espiritual. Y anhela servir o simplemente estar ahí, ¿verdad? Como muchos diáconos hoy en día que simplemente los tienen como adorno del púlpito y la iglesia careciendo de servidores y no hay quien, ¿no? Así que debemos, esta relación entre ancianos y diáconos debemos verlos. La mejor manera de ponerlo es como el matrimonio. El hombre y la mujer son iguales, ni uno es mayor que el otro, ¿no? Amén. Pero ambos son llamados a cumplir diferentes roles en el matrimonio, ¿no? La mujer no puede cumplir con lo que el hombre es llamado a ser, ni el hombre es llamado con lo que la mujer es llamado a ser. Bueno, igualmente en el liderazgo de la iglesia hay pastores y diáconos, ni uno es más que el otro, sino que ambos son importantes y ambos cumplen roles diferentes en el liderazgo de la iglesia. Unos se ocupan primordialmente en la enseñanza bíblica de la iglesia y los otros en las necesidades externas y prácticas de la iglesia. Así que ahora veamos el ejemplo bíblico, que hallamos en Hechos capítulo 6. Cuando esté llegando la hora me levantan la mano. Creo que ya llegué a la hora, ¿no? Cuando esté más cerca a la hora y media me levantan la mano. Pero veremos esto prácticamente, amados hermanos. Hechos capítulo 6, versos 1 al 7. Y esto, como les decía al principio, nos muestra el comienzo de la iglesia. Todo iba bien. Si usted lee, tiene su Biblia abierta todavía, en Hechos capítulo 2, verso 42, usted va a leer que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Todo marchaba bien hasta este momento. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común muchas cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46 del capítulo 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvo. Gloria a Dios, aleluya, alaben al Señor, porque esa es la iglesia primitiva y nosotros debemos ser como la iglesia primitiva. Bueno. Freno. Vayamos al capítulo 4, 2 capítulos después. ¿No? En el capítulo 4, verso 32. Y una vez más, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gloria a Dios, aleluya. Todo va marchando bien. Y eso es lo que nosotros anhelamos para nuestra iglesia. Oh, que haya armonía, que haya paz, que nadie reclame suyo lo que posee, sino que lo que es mío es para el que lo necesite. Y gloria a Dios, vamos para el cielo. Pero en el Hechos capítulo 6 llega el primer conflicto. Como lo habrá en nuestras iglesias también, especialmente entre más vayamos creciendo. Pero la manera en que la iglesia maneja y responde a estos conflictos pues determinará mucho también el desarrollo de su ministerio evangelístico. Hechos capítulo 6 vemos un conflicto grande. En el verso 7, si usted lee, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nuestro pasaje termina en un punto muy arriba, termina en un punto muy alegre. Oh sí, apareció un conflicto pero se resolvió y no fue nada. La palabra del Señor sigue predicándose. Bueno, para poder llegar al verso 7, al resultado del verso 7, es necesario ver lo que sucedió en los versos 2 al 6. Porque la manera que la iglesia respondió y la manera que los apóstoles manejaron este conflicto influenció mucho el resultado del verso 7. Y este es el tercer ataque que vemos en Hechos del enemigo hacia la iglesia. Primero comenzó persiguiéndolos a ellos. ¿Se recuerdan de Pedro y Juan cuando estaban entre los grandes? Y ellos le dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, lo que hemos oído. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. No. Por medio de la persecución, el enemigo no pudo detener a la iglesia. Pero luego en el capítulo 5 el enemigo trata una vez más de dividir la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio de pecados
ocultos en la iglesia. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira, ¿no? Todo el mundo estaba vendiendo lo que podían vender, ya sea de sus cuentas de ahorro o sus casas que no usaban. ¿Por qué hacían esto? Porque recuérdense, esto fue después de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, donde judíos de muchas partes venían a Jerusalén para estar en la fiesta de Pentecostés y después se regresaban. ¿Qué sucedió? Descendió el Espíritu Santo, nació la iglesia, muchos oyeron a Pedro, fueron convertidos y dijeron: no hay iglesia allá de donde yo soy, entonces me quedo en Jerusalén. Entonces la iglesia va de 120 a 3,120, a 5,000, a 8,000. Y la iglesia busca cómo proveer. Por eso es que los creyentes andaban vendiendo, andaban buscando la manera de suplir. Pero Ananías y Zafira dicen: vendamos. Pero para que nos aplaudan, digamos que vendimos por esta cantidad, pero quedémonos con cierta parte. Pedro le dice: ¿por qué dejaron que Satanás minara su corazón y le metieran el Espíritu Santo? Y murieron. Gloria a Dios porque murieron. Y gloria a Dios porque no pasa eso hoy en día, ¿no? Así que el enemigo no pudo dividir la iglesia por medio de persecución ni por medio de pecados dentro de la iglesia. Pero luego surge un conflicto y vemos que ya no es pecado en la iglesia, ya no es persecución, sino que es división entre los hermanos. Esto no es un conflicto menor. Usted va a ver que los apóstoles no dijeron: ¿por qué se están peleando como niños? ¿Por qué? No, los apóstoles le prestaron atención porque era un tema importante. ¿Por qué? Porque estaba atacando la unidad de la iglesia. Si usted ve el verso 1, en aquellos días crecía el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Esa murmuración llegó a oído de los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio y del Espíritu Santo, de sabiduría, para que encarguemos este trabajo. Vemos 4 cosas y las vamos a repasar rápidamente. Vemos primeramente prioridad a la palabra de Dios. Prioridad a la palabra de Dios. El enemigo quiso usar este conflicto entre hermanos como una distracción para lo que realmente la iglesia debía cumplir, que era la predicación del evangelio. Enfocarse en las viudas y los necesitados era muy importante, pero el rol primordial de los apóstoles, que era la enseñanza y el estudio bíblico. ¿Para qué? Para poder instruir a los creyentes y defender a la iglesia en contra de herejías y falsas doctrinas. Ahora, si los apóstoles, ambas cosas son importantes, pero si los apóstoles se enfocan en servir, en ayudar a los necesitados, ¿quién va a enseñar? ¿Quién va a predicar? Entonces, hay 2 cosas importantes. Pero si se enfocan solamente en servir, nadie predica, entonces estamos sirviendo, pero por otro lado nos están engañando con falsas doctrinas. Entonces, hay cosas importantes, pero los apóstoles le dieron prioridad a la palabra de Dios. Bueno, hermano, escogiendo esto, los apóstoles escogieron el bienestar general de la iglesia. Porque los pobres siempre estarán, dijo Cristo, ¿no? Y quizás lo que quiero decir es: lo primordial en la iglesia es predicar el evangelio, porque si no predicamos, no hay iglesia. Eso es primordial. De allí debe brotar lo demás. Entonces, por eso es que llama la atención la respuesta de los apóstoles. Ellos no lo tomaron como un tema menor. Ellos no simplemente dijeron: vean ustedes. Ellos dijeron: no, vamos a solucionar esto, porque si no, la división será más grande. Entonces, ven una vez más la importancia de ambos roles en el liderazgo. Tanto como diáconos, tanto como ancianos son importantes. Tanto la predicación, tanto como el servicio son importantes. La prioridad de la palabra, segundo que vemos en el verso 3, que involucra a toda la congregación. En el verso 3, mire lo que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Por qué es necesario la participación de la congregación? Porque si usted se fija, no fueron los apóstoles que dijeron: vaya, pónganse en fila, vamos a coger a nuestros amigos o a los que más nos caen bien. No, llamaron a todos los discípulos, a toda la congregación. Estamos hablando de miles de personas. Y dijeron: escojan entre ustedes
personas adecuadas para este cargo. ¿Por qué? Bueno, como dijimos al principio, los miembros de la iglesia son salvos, por ende tienen el Espíritu Santo y son capacitados para poder juzgar las cosas espirituales y los asuntos de la iglesia. Segundo, ¿por qué? Porque son un solo cuerpo. ¿Qué dice Pablo más adelante? Si una parte del cuerpo duele, todo el cuerpo duele. Había una sección de viudas que eran parte de la iglesia que estaban dolidas y no dijeron, bueno, hay que ver en ellas o esto no. Dijeron, no, toda la iglesia, esto involucra toda la iglesia. Porque dependiendo de la respuesta a este conflicto y la decisión que se tome, toda la iglesia será afectada, para bien o para mal. Por ende es necesario que toda la iglesia participe, todos los miembros de la iglesia participen en buscando y nominando a los hombres adecuados para este rol. Y es similar a lo que se trata de practicar hoy en día, ¿no? Los ancianos de la iglesia buscan candidatos o la congregación nomina a algunos candidatos. Estos son puestos a prueba para ver si son creyentes, para ver si son capaces. Y después de un tiempo de prueba, entonces, con la aprobación de la congregación, son nombrados diáconos. ¿Sí ven? No es que el pastor aquí tiene a los que él quiere tener, ¿va? En el liderazgo. Y como dije el domingo, no es porque ser yerno ni hijo, ¿va? No, es por quienes son mejor capacitados y que la congregación esté de acuerdo. Si usted no está de acuerdo que yo esté aquí, hablen con su pastor, porque no se impone estos privilegios sobre nadie. No debe ser así, por lo menos bíblicamente. Así que involucra toda la congregación. Hay prioridades en la palabra, pero también involucra toda la congregación. Pero luego vemos también que los que escogen es necesario que tengan carácter. Involucra toda la congregación, pero la congregación debe buscar a esos hombres que tienen carácter. Y esto nada más lo vamos a repasar porque mañana, primeramente Dios, veremos las cualidades de los diáconos. Pero mira el verso 3. Hermanos, busquen entre vosotros, hermanos, a 7 varones de buen testimonio. Primero, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. De buen testimonio. Deben ser respetables. Deben ser de buen carácter y buena conducta. En la iglesia y especialmente en su casa y para con los de afuera. Esto lo veremos más a detalle en 1 Timoteo capítulo 3. Segundo, deben ser llenos del Espíritu Santo. Como creyentes, todos los creyentes reciben el Espíritu Santo, pero ¿quién marca la madurez o quién marca un cristiano maduro? No solamente tiene el Espíritu Santo, sino que es guiado, gobernado por el Espíritu Santo. No por su carne, no por el pecado, sino es guiado por el Espíritu Santo. Somete su vida a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Depende diariamente del Espíritu Santo. Y esto es crucial para un diácono. ¿Por qué? Porque no puede andar manejando los asuntos de la iglesia en su carne o bajo su propio intelecto, su voluntad, porque si no va a herir la gente, va a dañar las cosas. Es necesario que sea guiado por el Espíritu Santo y por último que sea sabio, fruto del Espíritu Santo en su vida. Un hombre que sea conocido por actuar, aconsejar y hablar con sabiduría. Estos hombres eran ejemplares, son ejemplares, un ejemplo perfecto de lo que es un buen cristiano. No un cristiano perfecto, ni son hombres perfectos, sino son hombres ejemplares. Como les decía el domingo pasado, los ancianos y los diáconos son llamados a gran responsabilidad porque deben dar ejemplo de lo que todos los creyentes deben ser. Y el último, vemos en este pasaje que el trabajo es dividido correctamente. Tanto la predicación, tanto como el cuidado de las viudas era importante, no se podía descuidar ninguno de los dos. Logran encontrar una solución al problema trabajando juntos. Esto muestra la fuerza y la salud de la iglesia. ¿Sí? Porque nadie se lo peleado. Pedro no dijo, ¿por qué acogieron a ese? O la iglesia dijo, no queremos a él. No, vieron que ambos, guiados por el Espíritu Santo, tanto los apóstoles como la congregación, lograron llegar a una solución. Y eso que iba a causar división entre los hermanos, porque estos griegos eran judíos que habían sido dispersados y ahora volvieron, conocidos como helenistas, ¿no? Entonces los judíos puros a veces eran parciales contra aquellos, ¿no? Entonces iba a ser, es como que en este lugar los hondureños se levantan contra los salvadoreños. No, vamos a ir a levantar una iglesia de hondureños por allá. ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia, del liderazgo de la congregación?
guardar la unidad que Cristo obró en la cruz del Calvario, donde ya no hay hondureño, salvadoreño, panameño, costarricenses, alemán, holandés, chino, no hay, todos somos uno en Cristo Jesús. Eso era lo grave de este conflicto, que al parecer al leerlo, estas viudas estaban lloriqueando. No. Esto iba a causar fricción y división en la iglesia al principio. Entonces, imagínense si esto era al principio, ¿qué iba a pasar después? Pero llegaron a una solución y dividieron el trabajo bien. Los apóstoles, dedíquense a predicar, a defender la fe, a levantar, a edificar, equipar a los miembros de la iglesia en el conocimiento de Dios, y los diáconos, que ellos se encarguen de las necesidades de los necesitados, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Si ve que un pastor no puede hacer todo, y si un líder trata de hacerlo todo, no ayuda a la iglesia, sino que la va a debilitar. Y eso es muy importante, que el trabajo debe ser correctamente dividido. Terminando, nada más quiero destacar 3 cosas importantes del diaconado. ¿Y por qué lo hago hoy? Porque estas cualidades no las vamos a ver mañana en Timoteo, pero así rápidamente. 3 cualidades importantes, 3 obras importantes de los diáconos. Primero, guardan la unidad de la iglesia. ¿Todos tienen amortiguadores en sus carros? ¿Sí? O sea, cuando usted pega en un bache, usted no lo siente porque su carro tiene buenos amortiguadores, ¿no? ¿Quiere saber lo que un carro se siente en no tener amortiguadores y pega en un bache? Yo le doy ray después del culto. Cuando el carro no tiene amortiguadores y usted pasa sobre un bache, usted ¡pum!, siente el golpe fuerte y hasta la columna se le, ¿no? Los diáconos funcionan como amortiguadores en la iglesia. Cuando hay golpes de conflicto, cuando hay enfrentamientos, ellos absorben ese golpe. Ellos no permiten que eso se expande o se corra por todo ellos lo absorben, guardando la unidad en la iglesia. Mira el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Lo interesante de estos hombres, de estos nombres, es que todos eran griegos. Todos eran griegos. Ninguno era judío. ¿Quiénes fueron los que reclamaron? Los griegos. ¿Y quiénes fueron escogidos para entonces solucionar el problema o responsabilizarse sobre la ayuda? Los mismos griegos. Si ven, los judíos no dijeron, es que esos griegos pelean mucho, no los pongamos a ellos, no los nominemos a ellos. No hubo esa división, no hubo ese prejuicio, no hubo nada. Lo que Pablo dice en Romanos 10:12, amaos los unos a los otros en cuanto a la honra, prefiriéndonos unos a otros. Los diáconos, ese es su trabajo, aplacar el golpe, no aumentarlo. No que si hay un conflicto en la iglesia, sí, es que usted viera a ese hermano, yo lo entiendo, ese hermano. No. Hermano, guarde la paz, vamos a arreglar esto, ¿no? Pleitistas y orgullosos son pésimos diáconos, porque les encanta. Sí, viera, que yo escuché por allá que dijo, no, el diácono no. Por eso debe ser lleno del Espíritu Santo y sabio, porque cuidan sobre la unidad de la iglesia. Ellos cuidan sobre las necesidades básicas, prácticas de la iglesia, y haciendo esto, guardan la unidad de la iglesia. Segundo, los diáconos solucionan problemas. Si usted se fija, los apóstoles, ellos no escogieron a los hombres, y cuando los escogen, oren por ellos, y no le dijeron, bueno, esto van a hacer y así lo van a hacer. No, dejaron a los diáconos. Por eso que deben ser sabios y llenos del Espíritu Santo. Porque los diáconos no van a andar, bueno, no está el pastor, ¿qué vamos a hacer? No están los ancianos, ¿qué vamos a hacer? No, por eso se le ha encargado a usted esa área de servicio, para que usted, lleno de la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo, ejecute ese ministerio y sea buen administrador de lo que se le ha encargado. Y por último, trabaja en silencio. Mira ahora sí el verso 7 de Hechos 6. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ve el resultado del trabajo del diácono. No sabemos qué hicieron estos hombres, pero lo que sabemos es que se pusieron a trabajar y comenzaron a repartir igualmente, gracias, comenzaron a repartir igualmente, suplieron y aplacaron la queja y cuidaron de que no hubiera otra queja, y entonces vemos que a punto de dividirse, guardan la unidad, y eso permitió que la palabra del Señor siguiera siendo predicada y la iglesia siguiera creciendo.
Y muchas veces el diácono tendrá que hacer eso, trabajar en áreas donde no se ve, no se aplaude. Tendrá que venir y tirarse sobre la granada para que eso no explote y no se haga un buchinche necesario, para guardar la unidad dentro de la iglesia. Y eso muchas veces no se va a aplaudir, no se va a ver, pero sí va a permitir que la palabra del Señor siga siendo predicada en la iglesia y que veamos el fruto. Es un rol maravilloso del diaconado. Así que no nos conformemos por nada menos que no sea eso. A ver, así que oremos para luego dejar a nuestro pastor para que nos despida. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor.